AMASFAC. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a AMASFAC sección Ciudad de México. Veo que están conectados de varias partes de la ciudad, no de la Ciudad de México, ¿no? Del país. Y les damos la más cordial bienvenida. Hoy contamos con una presentación muy interesante, consideramos los de la mesa directiva de AMASFAC, que es el conflicto de Rusia e Ucrania. Vamos a ver antecedentes, implicaciones y posibles consecuencias. Y para esto le voy a dejar el micrófono a Salomón Saed, quien nos va a presentar a nuestro conferencista. Así que adelante, Salo. Hola, Laura. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, la verdad es que agradecer a AMASFAC, como siempre, por interesar en nosotros, en los agentes, para que seamos personas mucho más informadas, ¿no? Más informadas, mejor informadas, de calidad, y poder tener conferencistas de la calidad de Jorge. Les platico, Jorge Carbajo Carcach es un periodista experimentado y analista internacional. Jorge es un exitoso empresario que ha dedicado su vida a su carrera como periodista. En su larga trayectoria cuenta en su haber trabajos como la caída del muro de Berlín, la era Gorbachev, Perestroika y Glasnost, la guerra del Golfo Pérsico, la caída de Saddam Hussein, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, la caída de las Torres Gemelas, la invasión de Afganistán, entre otros. Escogí estos trabajos justamente cuando quería escoger como algunos, porque la verdad es que tienen muchísimos trabajos, justamente porque tienen una gran implicación, ¿no? En la plática que vamos a tener ahorita. Jorge tiene coberturas, entre otras, el nacimiento del EZLN en Chiapas, el homicidio de Colosio, las elecciones del 98, el arresto de Raúl Salinas de Gortari. Y en algunas entrevistas exclusivas ha platicado con personajes como la familia del propio Amado Carrillo, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, hoy acusado de corrupción, aislado en Nicaragua. En fin, tenemos ante nosotros la oportunidad de aprender de un súper experimentado periodista, conocedor del tema. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, y pues adelante. Gracias, muy buenas tardes y muchas gracias. Qué gran presentación. Lo agradezco profundamente. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias a AMASFAC por darme esta oportunidad. Espero que hoy se sientan de maravilla y que podamos conversar sobre este tema que es tan apasionante y que nos tiene a todos tan llenos de dudas y, por qué no, hasta desafortunadamente de incertidumbre. El objetivo que podemos, lo que fue el actual conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, ya lo comentaba Laura, sus antecedentes, los hechos consumados y las posibles consecuencias internacionales, sus repercusiones, y de frente a una guerra prolongada, como se espera, y de alto impacto, como lo que estamos viendo. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy rápido para comentar que evitaré hacer juicios de valor sobre lo que estamos viviendo y solamente analizar los hechos con información de ambas partes, ya que por razones obvias, muchas de las informaciones que tenemos y que nos llegan de Europa vienen sesgadas por una de las partes del conflicto. Para entender mejor el tema, hay que hacer una referencia muy clara de lo que pasó en 1991, en este marco histórico, antes de analizar los antecedentes. Recordemos que en este año, 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve, y en ese momento es donde la ex-URSS, por llamarle de alguna manera, se debilita como potencia y deja que Ucrania se independice junto con otras repúblicas como Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, entre otras 15 repúblicas. Y aquí hagamos un pequeño zoom sobre la región, cómo queda constituida a partir de ese año, en donde podemos ver cómo Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedan a la par de parte de lo que es
la Unión Europea. Vale la pena resaltar que en esta separación no significó que Ucrania y Rusia se convirtieran en enemigos. Al contrario, siguieron siendo socios comerciales y en buen ruso siguieron siendo camaradas. Pero antes de recorrer parte de la historia para entender lo que está sucediendo, veamos rápidamente quiénes son los participantes y los protagonistas en esta historia. Por supuesto, está Rusia, está Ucrania y lo que consideramos nosotros el fiel de la balanza, que va a ser la OTAN. Rusia, vamos por pasos. Rusia es gobernada por Vladimir Putin desde el 2012, primero como presidente interino y posteriormente como presidente absoluto. Tiene 69 años de edad y su carrera se basó mucho en el área de inteligencia militar y espionaje. Trabajó como agente de la KGB, lo cual nos dice mucho sobre cuál es su formación, y fue 2 veces primer ministro y realizó diversas reformas militares de alto nivel en Rusia. En conclusión, es un estratega militar nato, ¿no? Es considerado por muchos un autócrata y un tirano. Sin embargo, como hemos podido ver a lo largo de los años, purifica su imagen constantemente a través de imágenes amables y de un gran ser humano muy conciliador. Rusia tiene 144 millones de habitantes. Gracias a sus abundantes recursos naturales, la economía de Rusia es industrializada, incluyendo la minería, manufacturas, construcción y energía. Entre sus abundantes recursos cuenta, por supuesto, con petróleo, el gas, que es el primer productor mundial, carbón, hierro, níquel, aluminio, cobre, oro, y es uno de los principales extractores del diamante. El segundo protagonista, Ucrania, que está gobernado por Volodymyr Zelensky, de 44 años de edad, y está en el poder desde el 2019. Antes de ser presidente, fue actor, guionista, productor, director de cine y televisión. De hecho, su programa más exitoso fue uno de una sátira política que justamente se llamaba El Servidor del Pueblo, donde él, siendo un maestro de escuela, se convierte por accidente en presidente de Ucrania. Posteriormente, sus productores de televisión crean el partido El Servidor del Pueblo, y es cuando él se lanza como candidato y gana abrumadoramente en las elecciones. Toda su campaña la realizó atípicamente en la región, es decir, todo lo llevó a cabo a través de redes sociales, nunca realizó un meeting ni nada por el estilo. Por ende, es un experto en comunicación, al igual que todo el equipo de primer nivel que está con él. Y este no es un tema menor, ya que, como hemos visto, sabe utilizar perfectamente a todos los medios occidentales para mandar sus mensajes, principalmente de víctima. Ucrania, por su parte, es el cuarto exportador global de aluminio, tiene 44 millones de habitantes, 100 menos que Rusia, y es uno de los 5 principales productores mundiales de acero, níquel, platino y cobre. También es productor de petróleo, de gas natural, no tan fuerte como Rusia. Su producción agrícola es sumamente importante, principalmente en maíz, trigo, colza y soya, y es el segundo productor a nivel mundial del aceite de girasol. Como dato adicional, pero no menos importante, para darnos una idea, abastece a la 4ª parte de alimentos de lo que Rusia necesita en este momento. Pero más allá de su economía, perder esta Ucrania, el producto más importante que corre de Rusia hacia Occidente, por lo que podemos entender la importancia geopolítica que tiene en estos momentos Ucrania. Y el tercer protagonista, y por supuesto fiel de la balanza de que si habrá o no habrá una tercera guerra mundial, es la OTAN, ¿no? Su nacimiento se remonta a 1949, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. 12 países firmaron el Tratado Atlántico Norte, esto en la ciudad de Washington, mediante el cual crearon una alianza
y se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada ante cualquiera de ellos. Actualmente son ya 30 países los que conforman la OTAN, pero tienen también convenios con otros 40 países. Es decir, que cualquier miembro de la OTAN cuenta con el respaldo de 30 países más, incluido por supuesto Estados Unidos, y en caso de ser necesario, sería protegido por estos 30 países. Es decir, si Ucrania formara hoy parte de la OTAN, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, no hubiera este conflicto bélico. Ahora bien, durante varios años, en el inicio de todo esto, durante varios años, Ucrania buscó formar parte de la Unión Europea, que además de los beneficios económicos que esto le traería a Ucrania, le representaría un paso adelante, un paso a su favor para poder ingresar y formar parte de la OTAN. Durante todas estas negociaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años, Rusia ha advertido y ha protestado sobre esto, argumentando que es una provocación clara hacia Moscú, y siempre ha dicho que se va a oponer a esto, pase lo que pase. Ucrania, mientras tanto, ha seguido negociando para poder de hecho, realizó varias reformas constitucionales, judiciales y hasta financieras para poder ser aceptados. Y es así como Ucrania y la Unión Europea se comprometen a firmar una sociedad, y esta firma estaba programada para el 29 de noviembre del 2013, que es un acuerdo entre ambas partes para iniciar la aceptación de Ucrania dentro de la Unión Europea. Pero para ese entonces este hombre era el presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych, y 2 meses antes de la firma, 2 meses antes de noviembre del 2013, decide suspender esta firma por presiones de Rusia, que además de contrapartidas económicas le promete a Ucrania una reducción sustantiva en el precio del petróleo. Este anuncio de la suspensión o cancelación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania provoca el descontento de la población ucraniana y sobre todo en el oeste, en el oeste del país, donde el 24 de noviembre del 2013 se lleva a cabo una gran manifestación en Kiev, la capital de Ucrania. Las protestas continúan por meses hasta que todo se sale de control, desafortunadamente, y en febrero del 2014 se lleva a cabo una matanza en una de las manifestaciones donde aproximadamente mueren 100 manifestantes. Esto obliga al presidente Yanukovych a dejar la presidencia, valga la redundancia, y huir del país. En medio de todo esto, por si fuera poco, como decimos en México, en río revuelto ganancia de pescador, militares rusos se enfrentan a fuerzas ucranianas en la parte sur, y ahorita vamos a ver el mapa, donde está la península de Crimea, y mientras se enfrentan las fuerzas rusas con las fuerzas ucranianas, diplomáticos realizan las acciones necesarias para convencer a las entonces autoridades de la península para que renuncie a Ucrania y se una de nueva cuenta a Rusia. Perdón. Un mes después, Putin firma, un mes después, Rusia lleva a cabo un referéndum en la península de Crimea, y el resultado de este referéndum es a favor de que Crimea se adhiera a Moscú. Y así Putin, como jefe de Estado de Rusia, firma la incorporación de la península a su territorio. Y sin lugar a dudas, es el primer gran golpe geopolítico militar de Rusia a Ucrania. Y ahorita, si bien ahorita en pantalla podemos ver dónde está Crimea, más adelante vamos a ver por qué es un
gran golpe geopolítico y militar. Como era de esperarse, la gran parte de la comunidad internacional, por supuesto la OTAN, no reconoce a esta acción, es decir, la adhesión de Crimea a Moscú. Y Estados Unidos y la Unión Europea le imponen diversas sanciones, principalmente económicas, a Rusia, que hasta el día de hoy pues, no han tenido, como sabemos, ningún efecto. Paralelamente, como por si fuera en el este de Ucrania, hay una zona conocida como Donbass, que está constituida por Donetsk y Lugansk. En ese mismo año, estamos hablando del 2014, grupos separatistas las autoproclaman a estas dos repúblicas populares, es decir, repúblicas independientes. Y al igual que Crimea, exigen separarse de Ucrania para adherirse a Rusia. Y en esta región, en Donbass, la mayoría de la población es rusa o es rusaparlante. Y esto es un dato sumamente relevante porque, como lo veremos más adelante, le permite a Putin en este año tener el pretexto ideal para poder anexarlas a Rusia, estas dos repúblicas de la zona de Donbass, y después ingresar sus tropas a esta misma zona. Pasa el tiempo y el 5 de septiembre del 2015 parece que todo llega a su fin, después de diversas negociaciones. Ucrania, Rusia y los separatistas de la zona de Donbass firman en Minsk, la capital de Bielorrusia, un acuerdo para poner fin a todos los conflictos que existían en la zona, y esto está supervisado y organizado por la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Y es así como con estos acuerdos de Minsk entra el alto al fuego, un alto al fuego muy esperado, pero que desafortunadamente fracasa porque solamente dura una semana. Por lo tanto, desde el 2014 hasta la fecha, se han llevado varios enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas, que supuestamente dicen están apoyados están apoyados y financiados por Rusia. A lo largo de los años se realizaron, insisto, estos esfuerzos, pero la verdad es que nunca han podido llegar a buen fin. De hecho, esta guerra en Donbass se considera la peor desde 1945. Durante todos estos años, Vladimir Putin ya había señalado que si la OTAN aceptaba a Ucrania, Rusia no se quedaría con los brazos cruzados. De hecho, en su discurso en Múnich, en el 2007, denunció las provocaciones de la OTAN e insistió en no ampliar la alianza a la zona este. Aquí todo el mundo ignoró la advertencia de Putin. Todavía a finales del año pasado, Putin insistió en el tema y de la misma manera tampoco recibió respuesta a sus preocupaciones. De hecho, este tema es tan añejo que el entonces senador y hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que si la OTAN aceptaba países balcánicos, la respuesta de Rusia sería sumamente bélica. Y estamos hablando desde 1997. Es decir, había todos los focos rojos prendidos para llegar hasta el día de hoy y nadie se preocupó en ese momento, ni en sobre este tema. Digamos que aquí los antecedentes globales del conflicto. Ahora vayamos al día de hoy, a entender cuál es la importancia de Ucrania en este momento para Rusia y su ubicación geopolítica clave para Occidente, ya que aquí tenemos a Ucrania, aquí está Rusia, Bielorrusia, que es amigo de Rusia, y todo este bloque ya es Unión Europea. Es decir, Ucrania es el único colchón o escudo que tiene actualmente Rusia para defenderse de esta parte occidental del mundo. Aquí es donde podemos ver claramente por qué la importancia de que Rusia no permita que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea y posteriormente en miembro de la OTAN.
Ya vimos en la península de Crimea, que se alió a Rusia, y en la zona de Donbass quisieron hacer lo mismo, y todo quedó en suspenso después de los fracasos de las negociaciones de paz. Se había quedado en suspenso durante todos estos años. Pero, sin embargo, la situación se agrava cuando Ucrania insiste en ser parte de la OTAN. Y es entonces donde Rusia encuentra el pretexto ideal. Putin asegura este año que los ciudadanos rusos están siendo asesinados por el ejército ucraniano por el simple hecho de ser rusos. En su declaración previa a la invasión de este año, dijo textual: el objetivo es proteger a las personas que son objeto de abuso y de genocidio del régimen de Kiev, es decir, de Ucrania, durante 8 años, es decir, desde 2014, como veníamos platicando. Y para ello, dijo textual Putin, buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Es por eso que Vladimir Putin decide reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk y, con base en eso, movilizar las tropas sobre pretexto de salvar a la población rusa que habita en esa zona, en la zona de Donbass. Y es así como el 24 de febrero inicia la invasión. Hasta aquí con los grandes antecedentes sobre lo que está ocurriendo. No me meto a detalle a otro tipo de antecedentes porque al final se convierten en anécdotas. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario antes de pasar a la otra parte que vendría siendo qué es lo que está haciendo hoy militarmente Rusia en Ucrania y por qué está atacando ciertos puntos que Rusia considera estratégicos. No sé si hasta aquí con los antecedentes tengan alguna duda o pregunta. Un par de preguntas y un comentario. Bueno, el primero, el comentario es que eventualmente escuchamos muy entrecortada tu charla y bueno, parece que somos varios los que así la escuchamos, ¿no? Entonces, no sé eso eventualmente cómo tenga remedio, tal vez apagando tu cámara o algo así, ¿no? Eventualmente es una forma de mejorarla. Así es. Después, un par de preguntas. Sí. Erendira Asensio, perdón, adelante, Charlie. No, sí, adelante, Juan. Si hay algunas preguntas, por favor, coméntalas si nos haces favor. Bien. Erendira Asensio nos dice, nos pregunta que entonces, ¿cuál es la finalidad de la Quad y si está Estados Unidos también? Se cortó, perdóname. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, que Erendira Asensio pregunta que cuál es la finalidad de la Quad y si está Estados Unidos también. Sí, Estados Unidos está muy, muy comprometido con el tema porque tiene que salvaguardar muchos intereses que actualmente tiene. Y lo de la Quad lo vamos a ver un poquito más adelante, así que ahorita vamos a ver esa respuesta. Muy bien. Y después, bueno, Ingrid Barbosa, cuando hablabas que en caso de que la OTAN aceptara algún país balcánico, la respuesta de Rusia sería muy bélica, ¿no? Entonces pregunta Ingrid Barbosa, ¿cómo bélica, no? Que sería pues, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, sería una respuesta prácticamente de guerra, ¿no? Sí, correcto, pero la importancia del dato es que eso se dijo el entonces senador de los Estados Unidos y hoy presidente. Estamos hablando de 1997. O sea, es decir, ya tenían advertencia de lo que podía suceder, si eso continuaba. Muy bien. Y finalmente Guadalupe Calzada dice que Ruaya quiere recuperar su posición y tamaño anterior. Sí, de alguna manera, bueno, más que recuperar su tamaño anterior, lo que está haciendo es protegerse. Al no dejar que Ucrania se involucre en la Unión Europea, lo que está teniendo es un gran escudo ante la Unión Europea y ante la OTAN. Si permite que la Ucrania se involucre o sea aceptada por la OTAN
y por la Unión Europea, ya no tendría ningún colchón, ningún escudo en esta parte de la geografía. Es decir, su vecino directo, llamémosle así, ya sería miembro de la OTAN o de la Unión Europea. Muy bien. Y ya la última para pasarle el micrófono a Carlos, Claudia Rodríguez, si poder repetir un poco el papel de Crimea. Ahorita lo vamos a ver, a detalle en el mapa para que entendamos por qué la importancia de Crimea y por qué Rusia se esfuerza en que Crimea se separe de Ucrania para convertirse en territorio ruso. Y ahorita lo vamos a ver en el mapa con mucho más detalle. Muy bien, gracias. Bueno, después adelante, Carlitos, te cedo el micrófono. Gracias, Juan Alberto. No, pues prácticamente ahorita ya no hay más preguntas. Yo diría que Jorge continúa con la presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí en este mapa vamos a ver qué es lo que se está haciendo militarmente Rusia en Ucrania y por qué y la importancia de cada una de estas zonas. Aquí están ambas repúblicas, las que constituyen la zona de Donbass, Lugansk y Donetsk, ¿no? Que ya al declararles la independencia, ya Rusia tiene sus tropas aquí. Por eso la importancia. ¿Ok? Entonces ya está dentro de territorio ucraniano. Luego aquí está la península de Crimea. Esta se conecta con el Mar Negro. El Mar Negro se conecta al Mediterráneo. Es decir, aquí ya tiene algo de protección en un inicio en la vía marítima, que es la única entrada por mar, obvio, hacia poderse acercar o entrar de lleno a esta parte de Rusia. Entonces, con Donbass y Crimea tiene gran protección ya por esta parte. Luego, sus amigos de Bielorrusia, en la parte norte, ellos son muy amigos de Rusia y le permite ingresar todo el armamento que quiera. Entonces, desde esta parte ya está blindado Rusia, y no solamente blindado, sino toda esta parte ya la tiene militarizada, y desde aquí ha realizado diversos ataques ya hacia Ucrania. Entonces, la parte norte ya la tiene protegida, aquí ya tiene tropas, y en Crimea ya tiene tropas. Ahora bien, Putin supone en su momento que la OTAN puede preparar una ofensiva, así que busca terminar con esa amenaza, y es cuando empieza a atacar los puntos estratégicos en Ucrania. Kiev, que está aquí, es la capital, ¿no? Que tiene bases militares y, por supuesto, aeropuertos de gran escala. Ataca y destruye bases militares y aeropuertos. Esta zona es sumamente importante, Mariupol, ¿sí? Que de hecho hoy sigue en disputa, pero ya está muy avanzado Rusia aquí. ¿Y por qué le interesa tanto? Porque es uno de los sitios ucranianos más cercanos otra vez al Mar Negro y, por supuesto, a la frontera con Rusia. Es un punto estratégico que no puede perder Rusia y que Ucrania ha intentado defenderla a como ha podido. De hecho, el rumor de hoy es que hubo ataques químicos aquí, pero insisto, este tipo de cosas, hasta no ser comprobadas, se vuelven prácticamente en anécdotas hasta este momento. Luego, Odessa, que también es de suma importancia, porque teniendo Odessa, Crimea y Mariupol, tiene ya todo el control de la parte marítima. ¿Ves? Mar Muerto, el mar Mediterráneo, y del Mediterráneo al mundo entero. Con estas ciudades tomadas, Rusia ya tiene el control de la vía marítima. Estrangula en toda esta parte, está estrangulado ya Ucrania. Luego ataca Lutsk, que es frontera con Bielorrusia, es decir,
continúa su expansión. Entonces, se expande por aquí, por la zona de Donbass, y se expande por la zona de Lugansk, atacando Lugansk y atacando Kiev. Y ataca Chernobyl, que si bien Chernobyl, todos lo recordamos por su planta nuclear y el desastre provocado en la época de Gorbachov, si bien esta planta dejó de funcionar, ahí se quedó guardado mucho armamento que no supieron qué hacer en su momento. Entonces es una zona estratégica porque aparte, otra vez, está haciendo frontera con su amigo Bielorrusia. Y Kharkov, que es esta parte de aquí, otra vez, es una ciudad, es una zona pegada a Rusia. Entonces, si analizamos lo que estamos viendo, Rusia ya tiene ahorcado y asfixiado a Ucrania. Siendo así, lo que está confirmado por ambas partes es que Rusia ya destrozó 11 bases aéreas, es decir, no puede recibir vuelos a gran escala, y 77 bases militares. Esto elimina cualquier riesgo de que Ucrania pueda lanzar un ataque vía aérea en contra de Rusia, y Rusia a su vez se vuelve el rey del cielo ya en esa zona. Siendo así, Rusia ya tiene sitiada por aire, tierra y por mar, y como podemos ver, ya Ucrania no puede recibir o puede recibir muy poca ayuda o apoyo por parte del exterior. Solo quedaría un ataque terrestre por la parte de Polonia, por ejemplo, o por alguno de sus otros vecinos, Moldavia, por ejemplo, pero ninguno de estos países tiene ni las posibilidades ni económicas ni políticas para albergar a tropas internacionales. Entendamos que permitir un ataque por alguno de estos países es poner en riesgo a toda tu población, porque entonces la defensa de Rusia a través de Rusia, Bielorrusia y de los puntos tomados en Ucrania serían atacar directamente a estos países, porque las bases militares tendrían que estar ubicadas en estas zonas. Es decir, te conviertes en zona de guerra inmediatamente en una situación que no es realmente un problema grave tuyo. Y eso lo ponen en situaciones sumamente delicadas. Según medios occidentales, hoy Ucrania no tiene gas y están en plenas nevadas. Tiene escasez ya de alimentos, por lo que acabamos de ver, y de servicios básicos como la electricidad. Entonces, recapitulando un poco, hoy Ucrania ya está asfixiada, militarmente ya está asfixiada, y los amigos de Ucrania no tienen manera de estar proveyendo ayuda hoy a lo que es Ucrania. Por eso Ucrania hoy ya está sufriendo, y no sé cuánto tiempo vaya a aguantar lo que se está viviendo, porque insisto, hay nevadas, no tienen gas, no tienen combustible, y hay escasez de alimentos, y es muy poco probable que les pueda llegar más ayuda en los próximos días debido a lo que lockdown. Ya tiene bloqueado el mar, ya tiene bloqueado el aire, y vía terrestre sería sumamente complicado. ¿Qué sigue? Llamémosle así. Que este conflicto se extienda y se vaya enfriando, vaya bajando conforme pase el tiempo, y que países como Estados Unidos y otros miembros de la OTAN dejen de mandar ayuda a Ucrania, ya sea por bajar la intensidad de los ataques o simplemente porque ya no puedan por el blindaje que Rusia les está poniendo en toda esta zona. Las consecuencias que ya están viviendo y que podemos vivir nosotros en cualquier momento, o que ya estamos viviendo, por supuesto, el alza de los combustibles, en la energía y en el petróleo, la inestabilidad en los mercados financieros que ya estamos viendo, escasez de granos básicos como maíz y trigo, y por ende el alza en los precios de estos productos.
Al mismo tiempo, al no tener granos suficientes, la alimentación del ganado se va a ver afectado porque, como sabemos, en muchos lugares no hacen el pasteo a campo abierto. Entonces se alimenta el ganado a través de grano. Entonces también se pone en riesgo al ganado. Todo esto, por razones obvias, nos causa una hiperinflación. Y además de que se generan problemas en las vías de comunicación. ¿Cuál es el problema de este? Lo vivimos, acabamos de vivirlo con el COVID. Se rompen las cadenas de abastecimiento. Y además, por fuera poco, una crisis humanitaria sumamente severa. Y el segundo escenario, que tampoco es muy alentador que digamos, es que la OTAN decide intervenir. Y si esto sucede, estalla una guerra mundial, donde Rusia, aparte, tendría fuertes aliados, como sería China y Corea del Norte, y como sabemos, son potencias militares de primer nivel en el mundo, y tendría a otros aliados muy pequeños pero estratégicos, geopolíticamente hablando, como Cuba y Venezuela. Las consecuencias, por supuesto, serían terribles para el mundo entero. Tendremos un colapso económico y humanitario imprecedente, ¿no? Estos dos escenarios que acabamos de ver podrían terminar de manera inmediata si sucedieran cualquiera de estas dos cosas. Que la OTAN firmara un pacto bilateral sobre la seguridad en Europa con Rusia y también cierre la puerta a futuras incorporaciones de Ucrania a la OTAN, a la Alianza Atlántica. O dos, que Ucrania se rinda y se anexe a Rusia. Cualquiera de estas posibilidades, siendo honesto, se ve sumamente lejanas. Es decir, hoy no se vislumbra una salida negociada de esta crisis entre Rusia y Ucrania. Por más intermediarios que quieran, hoy, por lo que se está negociando, no se ve una salida. Ahora, ¿qué pasa si la OTAN no actúa? Corea del Norte puede ir por Corea del Sur. Y China puede ir por Taiwán. Y El Salvador puede ir por el Golfo, que lo tiene Honduras. Y entonces estamos hablando de que si la OTAN actúa, hay una tercera guerra mundial. Y si no actúa, se pueden extender conflictos en otras partes del mundo. Y entonces tendríamos guerras paralelas al mismo tiempo. Y entonces las consecuencias que acabamos de ver las podemos empezar a duplicar o a triplicar de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. Y ahí es donde está la gran encrucijada por parte de la OTAN. Es por eso que la Unión Europea y Estados Unidos, la única salida que el día de hoy tienen es asfixiar a Rusia a través de sanciones económicas que van desde sacarlo del sistema financiero mundial, congelar cuentas de bienes a políticos, hijos de políticos y grandes empresarios rusos, la provisión de las transacciones con el Banco Central ruso, en fin, ¿no? Sanciones que si bien son sumamente duras y nunca antes vistas, Rusia está dispuesto a resistir, ¿no? Y hasta aquí es lo que está sucediendo en cuestión bélicas políticas, llamémosle así, de lo que está sucediendo y por qué Rusia está actuando de esta manera y está atacando estos puntos claves para que podamos entender por qué Rusia está actuando de esta manera, para poder asfixiar a Ucrania y dejarlo de alguna manera aislado y solo para que se rinda de alguna manera y pueda Rusia seguir manteniendo el control en esta parte para tener siempre este colchón o este escudo ante la Unión Europea y la OTAN. Ante este panorama, nosotros como personas y empresas, pues ya debemos iniciar nuestra ruta crítica para afrontar las consecuencias económicas y sociales que desafortunadamente ya están y muchas están por venir. Y entonces, a partir de este momento podemos ya dejar de lado lo que es el conflicto como tal para entrar a las posibles consecuencias o a los posibles panoramas y qué hacer ante esto que se llama una economía de guerra. Pero aquí me gustaría abrir
otro paréntesis para saber si hay preguntas hasta este momento. Estimado Jorge, sí, tenemos varias preguntas que aquí ahorita René nos va a apoyar para hacerte las preguntas, porque sí, digo, muy interesante lo estás comentando y podemos pensar demasiadas cosas, pero bueno, René, si nos apoyas de favor con las preguntas que estuviste checando, por favor. Sí, con mucho gusto. Hay varias preguntas, mi querido Jorge, de nuestros colegas. Espero poder contestarlas. No, seguro. Por favor. Vamos con el mejor, con el experto. Bueno, Ingrid Barbosa anotó una pregunta que dice, ¿cómo bélica? Con signo de interrogación, pero no entendí en qué momento lo anotó. Y posteriormente te pregunta, ¿cómo impactaría a México estos dos últimos escenarios que comentaste? A ver, hay voces ahí que aseguran que la crisis petrolera nos podría beneficiar, ya que nosotros como país somos productores de petróleo, pero es lo que en economía se llama suma cero. Es decir, nosotros extraemos el petróleo y lo exportamos para su refinación y luego lo volvemos a importar. Es decir, no nos beneficia en nada. ¿En qué nos perjudica? En el alza del precio, no del petróleo, sino ya del energético como tal. Y lo mismo nos pasa con los granos básicos. No somos autosuficientes en la producción interna de maíz, por ejemplo, de frijol y de muchos otros granos. Entonces, al no ser autosuficientes, seguimos importando estos granos y estos granos van a subir sustancialmente de precio. A su vez, al momento en que esto sucede, ya estamos viviendo una inflación bastante elevada, pero podemos llegar a una hiperinflación, como lo comentaba anteriormente. Aunado a esto, bueno, pues las consecuencias, no sé si ustedes recuerdan, ahorita lo iba a ver en la parte económica, pero la crisis de los contenedores, por ejemplo, que nos pasó con el COVID, que es decir, se rompe la cadena de producción y entonces empezamos a tener desabasto en muchos de los productos básicos que consumimos nosotros, que vienen, que exportamos de la parte ya sea de Europa o de Asia en estos rubros. Entonces, ahí es donde principalmente nos puede golpear a nosotros de manera inmediata. Muy bien. Esperemos que haya quedado claro. Eres muy elocuente. Guadalupe Calzada Martínez, nuestra colega, te hace dos preguntas. ¿Rusia quiere recuperar su posición y tamaño anterior? Y además, ¿qué sería lo justo para Ucrania y para Rusia? A ver, Rusia lo que quiere no es recuperar su tamaño anterior, no le interesa, porque además le salía carísimo. Lo que él quiere es no perder Ucrania, que como lo vimos en el mapa, es su colchón, es su escudo, para que sus vecinos no estén atacando directamente a Rusia. Y la segunda pregunta, ¿me la repites, perdón? Y cómo no, ¿qué sería lo justo para Ucrania y para Rusia? Aquí no hay justicia. Aquí no hay justicia, porque lo que se está negociando no se trata de justicia. Se trata de territorio y de salvaguardar la protección de cada uno de los países. Por eso decía yo hace rato, el tema de negociación es prácticamente imposible porque no hay un punto de negociación claro o básico en este conflicto. Ok, muy bien. Otra pregunta, querido Jorge. Nuestra colega Mariana Bañuelos nos anotó para ti. ¿Por qué Rusia sigue viendo a la OTAN o a la Unión Europea como amenaza si son y han sido siempre sus socios comerciales? Recordemos que si en algo los seres humanos y los países nos podemos poner de acuerdo es en el dinero, pero no nos podemos poner de acuerdo en las ideologías. La mayoría de las ideologías están basadas en dogmas de fe y hacer dogmas de fe son innegociables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, si yo le tengo miedo a mi papá, es porque yo sé que estoy haciendo o estoy planeando algo mal.
por qué Rusia le tiene tanto miedo a la OTAN, porque es un niño mal portado, porque sabemos que Vladimir Putin es un tirano y es un autócrata. No lo podemos negar. Es más, él mismo lo ha reconocido. Entonces, ¿por qué le tiene tanto miedo? Pues por eso, ¿no? Porque algo está haciendo mal y sabe que en cualquier momento puede ser intervenido bélicamente por parte de la OTAN. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Pues tiene todos los recursos necesarios Rusia para asfixiar económicamente o en la parte del gas a Europa. Mientras Rusia tenga ese poder absoluto sobre el gas, por ejemplo, y el petróleo, Europa se tiene que rendir ante él. Si la OTAN y la Unión Europea aceptan incondicionalmente a Ucrania, ya no tiene ningún blindaje Rusia y en cualquier momento entran y le quitan el gas, el petróleo, ¿no? Entonces son dos cosas paralelas. Una, la amenaza que Rusia ve a través de la OTAN y de la Unión Europea, y lo que la Unión Europea y Rusia y la OTAN pueden hacerle a Rusia. Ok. Y por último, querido Jorge, tu tocayo, nuestro colega Jorge Martínez Salcedo, las estoy leyendo como van entrando las preguntas. Sí, sí, sí. Te pregunta, ¿qué va a pasar con Rusia y las sanciones que le impusieron, sobre todo las financieras y económicas? A ver, son sanciones, lo comentaba hace un momento, son sanciones muy, muy duras. Pero hoy Rusia tiene el suficiente poder financiero y económico para soportar las sanciones tan fuertes que les están poniendo. El simple hecho de prohibir las transacciones con el banco ruso es todo el dinero que tiene Rusia, como no lo tienes, obvio, en, ¿cómo llamarlo?, en efectivo, lo tienes en papeles, ¿no? Al intentar hacer esas transacciones económicas, y cuando todo el mundo tiene prohibido hacer transacciones económicas con el Banco Central ruso, ese dinero puede convertirse en cero. Pero no todos están dispuestos a aceptarlo. Por ejemplo, una de las prohibiciones económicas era no comprarle petróleo a Rusia. India dijo, no, espérame tantito. Yo me voy a mantener al margen de este conflicto y yo le tengo que seguir comprando petróleo a Rusia. En las próximas semanas, China o Corea del Norte va a decir, yo sí voy a hacer transacciones con el Banco Central ruso, dame tus papeles y yo te voy a dar el dinero. Entonces, por eso hoy Rusia puede aguantar todavía las sanciones económicas. Hay un punto ahí interesante que es las sanciones hacia los empresarios rusos, hacia los grandes empoderados de Rusia. Ese sí puede ser un gran problema interno, que esta gente que tiene tanto poder y tanto dinero se empiece a desesperar por la pérdida de sus propiedades. No así con los bienes políticos, con los bienes de los políticos y de sus hijos y de sus familiares directos, incluidos las hijas de Vladimir Putin. Muy bien. Todavía hay 8 o 10 preguntas, mi querido Jorge, pero si quieres continuar con tu plática y después otro pequeño bloque de preguntas. Ok, vamos a entrar, si les parece, ya a la parte dura, a la parte de qué nos espera o qué podemos hacer nosotros como seres humanos y como empresas ya con una economía de guerra como la que estamos viviendo. ¿Y qué es o cómo se define una economía de guerra? La economía de guerra es la economía que se aplica en momentos históricos de fuertes convulsiones violentas o no sean de tipo armado. De hecho, de facto, acabamos de vivir una economía de guerra con el COVID. Todos vimos cómo se rompieron, lo que decíamos hace rato, las cadenas de producción y la crisis de los contenedores, y con todo esto, la escasez de productos. Ya vivimos prácticamente una economía de guerra. Ahora bien, ¿qué hacer ante este panorama? Y yo aquí el método que más me gusta para
para poder explicar esta parte de qué hacer. Lo que más me gusta y más me ha resultado como empresario y como coaching de empresas es utilizar el método de Boston, que si bien es un método que merece otra conferencia, talleres o toda un sistema para poderlo llevar a cabo, lo voy a intentar explicar rápidamente. Hay 4 tipos de productos. El primero, todos en nuestras empresas podemos detectar 4 tipos de productos. Al primero le podemos llamar el producto estrella. ¿Qué es el producto estrella? Son aquellos que generan liquidez, pero necesitan una inversión considerable para lograr consolidarse en el mercado. Además, son productos que están en un mercado en crecimiento y tenemos una cuota de mercado ya considerada, pero necesitan gran inversión. Pueden llegar a ser productos líderes en el mercado y tienen un gran potencial de crecimiento, pero insisto, necesitan todavía gran inversión. Están los productos vaca, los productos que son conocidos también como generadores de caja. Son aquellos que generan mucha liquidez y requieren relativamente poca o nula inversión ya. Estaríamos hablando, por lo tanto, que son productos que ya están consolidados en el mercado. Productos o servicios, ¿no? Que están consolidados en el mercado con poco crecimiento. El objetivo es mantener la situación competitiva de estos productos, que son los que nos generan el dinero para poder, son los que nos generan dinero para poder invertirlos en los otros productos cuando la economía de guerra pase. Normalmente estos productos nos representan el 20%, productos o servicios, insisto, el 20% de lo que ofrecemos, pero nos representan el 80% de nuestros ingresos. Luego están los productos perro, que también pueden ser conocidos como productos desastre, que son aquellos que nos generan muy poca liquidez o muy poca ganancia y además tienen poca cuota en el mercado. Es decir, son productos con bajo crecimiento, por lo que podemos tener diferentes escenarios con estos productos. Insisto, estamos hablando en economías de guerra. 1, hay que eliminarlos, o 2, intentar rebajar al máximo sus costos para conseguir una máxima liquidez. Sentarse en el segmento que sea más rentable para la empresa. Y como producto 4 está el producto interrogante, mientras que en los productos interrogantes el problema es que no conocemos todavía cuál es su evolución. Muchos de los productos que lanzamos al mercado suelen ser signos de interrogación de un mercado con rápido crecimiento pero con baja participación. Por el momento son productos que necesitan mucha inversión también, pero que además tienen muy poca cuota de mercado. Por lo que dependiendo de cuál sea nuestra inversión y nuestra estrategia que planificamos, podrán terminar convirtiéndose o productos estrella, o productos fracaso, o productos perro. Aquí lo más recomendable, y lo que con mi experiencia en empresas y como coaching de empresas, lo que mejor funciona en estas situaciones de crisis, y ya lo vimos en las empresas que asesoramos en la época de COVID, es apostarle 100% a los productos vaca, ¿no? Y reitero, representan el 20% de los servicios que nosotros estamos ofreciendo, pero nos están generando el 80% de nuestros ingresos, y eso es lo que nos va a mantener a salvo en grandes crisis, no solamente en las de guerra, sino en todas las demás. Hasta aquí lo que tiene que ver con el método Boston. Y hay otra serie de recomendaciones muy rápidas que voy a comentar, que se ven en economías de guerra. Es adoptar la política de cero desperdicios. Al ver la disminución del problema de COVID, muchas empresas bajaron la guardia y regresaron a algunas prácticas no muy sanas. Así que hay que volver a concientizar a los colaboradores y a todos los que están con nosotros a revisar nuestros gastos. Tiene que ser luz, que ya la volvimos a aumentar, papel,
tinta, todos estos productos que de repente nos desperdician mucho dinero y que en COVID los ahorramos y otra vez, como bajamos la guardia, los volvimos a aumentar y es muy simple revisar. Hay que revisar facturas y nos vamos a dar cuenta de nuestros gastos, cómo se nos volvieron a aumentar en los últimos de 4 a 6 meses. Y también es muy importante el concientizar de nueva cuenta, si no lo hicieron en la pandemia, hacerlo desde ya, el hacer bien las cosas a la primera. Y es que así se evita mucho desperdicio de tiempo y de recursos que nos generan de verdad gastos innecesarios, y ustedes lo saben bien, que cada vez que repetimos las cosas, cada vez que se hacen 2 veces las cosas, no se hacen bien las cosas a la primera, la cantidad de recursos que perdemos ahí son sumamente elevados cuando los empezamos a cuantificar. Y para quien tiene otro tipo de empresas, que creo que no es el de ustedes, pero sí a lo mejor en sus casas, cambiar el just in time por el just in case. Es decir, no podemos seguir teniendo el producto almacenado justo, ¿no? Estamos acostumbrados al just in time, que es lo que necesito, lo tengo medido, ¿no? Y ahora lo que hay que tener reserva suficiente para evitar tener problemas cuando se rompan las cadenas de suministros. Ejemplo, si hay papel para los periódicos, mi alacena, por ejemplo, ¿no? Estoy acostumbrado a tener las 3 latas de atún que me como en 2 semanas, pues no, ya debo de tener 8 latas de atún almacenadas que sé que me van a durar 4 años, que no se me echan a perder, pero igual pasa con nuestros inventarios. Pero insisto, es a lo mejor para otro tipo de empresa o para el tema de casa, ¿no? Y el último punto, pero que no es menos importante y es más hogareño que empresarial, es la compra inversa, que se llama. La compra inversa es, y pongo el ejemplo cotidiano para ver si me puedo explicar mejor. Cuando nosotros vamos al súper, llevamos la lista de lo que necesitamos, pero nunca llevamos la lista de lo que tenemos. Entonces, al llevar la lista de lo que tenemos, es decir, la compra inversa, vamos a poder adquirir los productos que necesitamos para consumir lo que ya tenemos y así regresar a la política de cero desperdicio. Me voy a intentar otra vez explicar con este tema porque a veces nos podemos confundir. Si yo tengo en mi casa, otra vez, latas de atún, ¿qué necesito para consumirme esas latas de atún? A lo mejor elote, mayonesa, ¿no? Porque si no, la pura lata de atún como tal no me la voy a comer. Y entonces se desperdicia. Si yo en mi almacén tengo, o en mi inventario, tengo un producto que se llama vehículos, seguros de vehículos, ¿qué necesito yo para arropar eso para que se siga vendiendo o se siga consumiendo y no se desperdicie? Aunque no sea tangible. ¿Ok? Luego, ya los voy a dejar descansar. En las conclusiones muy personales, si bien se pueden venir tiempos difíciles, de alguna manera, ya estamos curtidos, ¿no? Nunca nos han tocado épocas fáciles. Nacimos en tiempos de crisis, de evaluaciones, fobaproas, terremotos, inseguridad, huracanes, pandemia, cambios de gobierno, infinidad de cosas. Hoy estamos en tiempo de analizar las cosas con la cabeza fría en nuestros negocios y en nuestras casas, y cuando llegue el momento, de una manera mucho más tranquila, ya tener nuestros planes para enfrentar lo que se venga. Al final de cuentas, siempre salimos adelante, y como siempre digo, el cambio comienza de adentro hacia afuera, por lo que nuestra responsabilidad hoy es iniciar los cambios
es decir, cambiar nosotros para que cambie todo. Muchas gracias, gracias de verdad, y estoy a sus órdenes. Mi querido Jorge, muy interesante toda la presentación. Yo que hay muchísimas preguntas, te vamos a bombardear, pero de preguntas. Entonces, mira. Mientras sea de preguntas no tengo problema. Por eso te dije de preguntas para que no empecemos con conflictos. Entonces, mira, aquí nos pregunta Sixto, eso es fácil antes de ir al súper, revisar qué tienes y hacer la lista que no tienes o tienes poco, ¿no? Bueno, es un comentario. Dice Mariana, ¿por qué Rusia sigue viendo a la OTAN y a la Unión Europea como una amenaza si son socios comerciales? Luego pregunta Sixto, ¿ya hicieron China y Rusia pagar en sus monedas? Y si la UE quiere gas, no tienen que pagar en rublos o en oro, ¿no? Sí, Putin dijo que quería todo el pago del gas y del petróleo en rublos. La verdad es que China y Corea del Norte no tienen problemas como le vayan a pagar a Rusia. Rusia les va a aceptar cualquier tipo de pago, porque lo más importante no es el pago, sino es la negociación que puedan hacer con el Banco Central ruso para que les acepte todo el dinero que tienen en papeles. Ok. Fíjate, Lorenza Bravo nos comenta, a mí me preocupa mucho el tema humanitario, la crisis de los ucranianos que están huyendo de guerra y los países europeos que están conteniendo a estos refugiados, también me imagino que van a tener un impacto mundial, tanto económico como social, ¿es correcto? Sí, claro. Acuérdense que cuando vienen estas migraciones masivas en las zonas de conflicto, lo vivió Francia muy claro con la migración africana, baja el precio de la mano de obra, y al bajar el precio de la mano de obra lo que está sucediendo es que empiezas a perder empleos locales de alguna manera, porque lo que hace un trabajador francés lo hace un trabajador africano a mitad de precio, ¿no? Y es lo que nos pasa, bueno, en Estados Unidos con los migrantes mexicanos y centroamericanos y latinoamericanos en general. Y la otra es que los servicios básicos de los países no están preparados para de repente recibir una oleada de migración. Entonces tienes problemas muy graves de salud principalmente, ¿no? Porque viven hacinados, viven en situaciones no recomendables, y esto te lleva a una crisis sanitaria también, además de la crisis humanitaria, que insisto es sumamente grave, pero tampoco los países se pueden negar a empezar a aceptar este tipo de migración, porque, bueno, pues sería prácticamente dejarlos morir en su país, ¿no? Mira, me pregunta, ¿qué hay de cierto que Estados Unidos tiene bases militares en Ucrania? Por eso Putin, como señalas, no está de acuerdo que Ucrania se una a la OTAN. Mira, como decía al principio, hay mucha información, es una lluvia de información. Así como dicen que Rusia financió las guerrillas, llamémosle así entre comillas, de la zona de Donbass, también dicen que tienen bases militares en Ucrania. La verdad es que yo lo desconozco como tal. Tengo las dos versiones, la que dice Rusia que sí la tiene y la que dice Estados Unidos que no la tiene. La verdad es que no tengo una respuesta concisa ante esa pregunta, ¿no? Ahora, claro. Lo que sí es cierto, perdón, es que si tuviera bases militares Estados Unidos en Ucrania, de alguna manera yo he reaccionado en contra de Rusia, y Rusia no se ha podido, y Ucrania no se ha podido defender de los ataques de Rusia, ¿no? Ok, fíjate que me mandaron por un WhatsApp una pregunta, dice, hay otros países en guerra, por muchos años como está Siria, Afganistán, Yemen, Israel, en fin, otros más. ¿Qué tan importantes no pueden ser estos contra, bueno, me queda claro que a lo mejor es más polémico ahorita el que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, pero y estos conflictos y estas guerras que están viendo, ¿qué tanto se pueden desatar o qué tanto pueden crecer? ¿Tú qué opinas? A ver, las guerras que estamos viviendo, la de Siria, Afganistán, que comentas, son guerras consideradas de baja escala, ¿no? O sea, no van a no van a crecer porque son
por asuntos muy específicos, a diferencia de lo que estamos viviendo en el conflicto Ucrania-Rusia. Pongamos el ejemplo, Rusia estuvo 9 años en guerra con Afganistán. ¿Quién se acuerda de esto? Nadie. Nos queda claro. Prácticamente nadie. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí sí está en juego el alimento, el petróleo y más del 70% del gas que se abastece de Rusia a Europa. Ok, aquí nos comenta que les encantó la exposición. Otros, en caso de que la OTAN intervenga y otros países se sumen al apoyo a Ucrania, ¿México entraría directamente en conflicto? Sí, definitivamente sí. Bueno, entrar en saliva porque va a decir que apoya gran parte de su estrategia, va a hacer intentar apoyar a Rusia, pero solamente de saliva, y van a buscar ciertos argumentos legales para mantenerse al margen, que es lo que más le podría convenir a México. Ya hemos pasado por estas situaciones donde México no se alía a los Estados Unidos y no pasa absolutamente nada más que un regaño, un jalón de orejas. Pero si activamente apoya a Rusia, sí nos meteríamos en un problema diplomático, cosa que yo, la verdad, independientemente de todo lo que estamos viviendo, no creo que lo vayan a aceptar como tal. Además, como lo comentábamos hace rato, tiene ciertos aliados geopolíticamente importantes, Rusia, ya declarados en América, como es Cuba y Venezuela. Entonces, no veo que México se vaya a ver a ayudar a Rusia, o por lo menos confrontarse directamente con los Estados Unidos. Ok, oye, la pregunta obligada, ¿cómo afectará el mercado asegurador este conflicto? Es una gran pregunta. Híjole, la verdad es que no tengo respuesta clara ante eso, porque, híjole, es que nos afecta a todos, ¿no? O sea, a ver, aquí hay algo muy importante en economías de guerra. Los lujos se dejan de lado. Y yo en economía de guerra les hablaba, mucho cuidado con los productos estrella. Si yo en mi casa considero un producto estrella, es decir, algo que necesita una gran inversión, lo tengo que congelar. Y solamente invierto en lo que me deja flujo, lo que me deja liquidez. Entonces, aquí, para saber cómo les va a impactar este tema, es saber cuál es la prioridad del cliente, o en qué producto, en qué estatus tiene el producto del seguro. No sé si me estoy dando a explicar. Si para él es un lujo, lo va a intentar congelar o cancelar. Si para él es un producto, es un producto vaca, por decirlo de alguna manera, aunque no me deje liquidez, no me la va a quitar en caso de robo, accidente, enfermedad o muerte, lo va a ver como un producto vaca. Pero es algo que cada gente tiene que saber distinguir en su cliente. Porque hablar de manera genérica se me hace un poco irresponsable de mi parte. Pero que sí podrían llegar a ser, como asociación o como aseguradoras o como tal, reforzar desde ya la comunicación de la importancia de los seguros para que se conviertan en la mente de las personas en productos vaca y no en productos estrella. Ok, Laurita, ¿cómo andamos de tiempo para ver si leo a Jorge otras 2, 3 preguntas más? Porque están llegando muchas preguntas, me están llegando hasta por WhatsApp, por aquí. Entonces, para ver cómo andamos en tiempo. Yo digo, Carlitos, que sí le podemos dejar que haga una Renecito y luego otra Juan Alberto, y luego ya nos vamos con la parte final, porque bueno, acabo sí, yo, tenemos un poquito de tiempo. Okay. Te hago una pregunta y después termino los demás, porque me mandaron aquí, se más interesante esta. Me dice, Ucrania lleva 8 años en guerra,
¿Puede explicar un poquito por qué tanto tiempo y ahora es el foco de atención? ¿Cómo, perdón? No entendí la pregunta. Me mandan una pregunta y dicen, Ucrania lleva 8 años de guerra. ¿Podrías explicar un poco por qué tanto tiempo lleva en guerra? O sea, porque lleva 8 años, digo, más o menos, ¿no? Y ahora es el foco de atención, o sea, no. Sí, acuérdense que desde los 2014, cuando se cancela las negociaciones con la Unión Europea e inician todas las protestas en la parte de Kiev, la capital, en ese momento empieza el conflicto en la zona de Donbass, pero era un conflicto interno, es decir, Rusia no las había declarado como parte del territorio ruso. Era un conflicto entre ucranianos, llamémoslo así. Era un conflicto interno, pero al intervenir Rusia se convierte en un conflicto internacional. Es decir, cuando Donbass es certificado o aceptado por Rusia como repúblicas independientes y las anexa ya a su territorio, el conflicto escala inmediatamente a nivel internacional. Mientras tanto, solamente eran 2 repúblicas que se estaban peleando el poder de manera interna. Los separatistas nombraron un presidente, los no separatistas o los ucranianos originales, por decirlo de alguna manera, nombraban otro. Y ahí se quedó el conflicto, en esa zona solamente. Y han sido 8 años, efectivamente, desde el 2014 de ese conflicto. Pero era un círculo vicioso. Y se intentaron los acuerdos de paz y no pasaba nada, pero de ahí no salía. Hasta que Rusia dice, ok, yo voy a reconocer esas 2 repúblicas y las voy a permitir que se anexen a mí. Ya se convierte en un conflicto internacional que antes era sumamente local. Insisto, esa guerra fue considerada, estos 8 años, la guerra más cruel y sangrienta desde 1945. Pero nadie le hacía caso porque fue una guerra interna, ¿no? Ok, muchas gracias, Jorge. Le dejo la palabra a los demás. No sé quién quiere empezar, René, Juan Alberto, Salomón. Juan Alberto y luego René, ¿está bien? Gracias, Laurita. Bueno, muchas felicitaciones, Jorge. Excelente y clara exposición. Sin duda nos pone en un extraordinario contexto a quienes hemos estado en esta jornada, ¿no? Y bueno, nos piden la presentación. Entonces, no sé Sí, si por a supuesto. través de Amasfac podamos compartirla a todos nuestros asistentes. Gracias. Y regresando al tema de los seguros, ¿no? Tenemos un comentario muy interesante de Lorenza Bravo, también aquí nuestra compañera y vicepresidenta de la sección Ciudad de México, en relación a los productos VACA. Ella habla de productos sencillos y también comenta que, por ejemplo, ahora que estuvimos en la pandemia y un poco para poder guiarnos en ese sentido, por eso se me hace muy valioso el comentario de Lore, en la pandemia los productos de gastos médicos se vendieron más que los de inversión a largo plazo, porque la gente quería tener facilidad de disponer de sus ahorros, ¿no? Entonces creo que eso puede ser una guía efectivamente hacia nosotros como agentes, ¿qué puede tener mayor demanda? Protección, gastos médicos, tal vez el seguro de auto, que eventualmente pudiera no tener ahorita, y como bien comenta Lore, bueno, productos de inversión en donde la gente, pues sin duda en una economía de guerra, pues lo que requiere es liquidez, ¿no? No tener invertidos tus recursos, ¿no? Entonces, eso puede, pues, ayudarnos a enfocar y aclarar, y muchas gracias a Lore por su comentario. Adelante, Laurita. No, más bien, René tenía por ahí un par de preguntas y yo veo en el chat otras 2 preguntas, pero no sé, René, ¿las haces tú o hago yo las 2 que estoy viendo en el de preguntas y respuestas? Coméntalas, Lau, coméntalas. Ok. Dice Stephanie Villanueva, ¿es buena opción invertir en dólares? Sí, siempre es buena inversión invertir en dólares y en euros. O sea, economía de guerra o no, siempre es bueno invertir en dólares y en euros. Definitivamente sí. Y en Bitcoin también. Ok, creo que es un comentario, pero bueno, a ver, ayúdame, Jorge. Pero hay declaraciones de habitantes de Donbass que reportan, es de Sixto Amador,
que desde Ucrania los han estado atacando durante años y Estados Unidos sigue enviando armamento a Ucrania. ¿Cómo quieres que haya paz? Eso comenta Six. Es correcto, insisto, este conflicto en Donbass tiene desde hace 8 años. No había escalado a nivel internacional. Que se le ha estado proveyendo armamento a Ucrania, por supuesto que sí. Ucrania no se ha podido estar defendiendo sola en todos estos años y por eso la estrategia rusa de atacar los puntos estratégicos que vimos para que dejen de recibir ayuda internacional, ya sea alimentaria, ya sea bélica, porque mientras sea un problema interno, no había ningún problema. Era un problema entre ucranianos, ¿no? Y pues les podían mandar todo el armamento que quisieran a Ucrania para poder aniquilar a los separatistas, pero ya al momento en que Rusia acepta a los separatistas como a las dos repúblicas como parte de territorio ruso, la situación cambia sustancialmente porque entonces ya te metes con Sansón a las patadas o viceversa, ¿no? Y tengo un comentario de Carlos Zamudio, que dice, es un poco largo, pero bueno, voy a tratar de leerlo lo más pausado posible. Los seguros se basan en retribuir la ocurrencia de riesgos específicos, pero el de guerra se ampara expresamente en muy pocas pólizas. Los impactos económicos para el seguro creo que son de segundo orden y el asegurado en economía de guerra debe revisar el impacto en sumas aseguradas y dolarizar los importes que suscribe para que se actualicen automáticamente. ¿Qué opina Jorge al respecto? Yo creo sustancialmente que sí es muy importante eso, el tema de que se actualicen automáticamente el tema de dólar, porque aquí ya entramos en una economía donde el dólar y el euro va a jugar un papel fundamental. Muchos de nosotros tenemos o conseguimos en su momento créditos en dólares y no nos aseguramos financieramente hablando al respecto. Ahora, el seguro que tiene que ver con gastos médicos, pues sí, en todo el rubro de seguros, sí, en economía de guerra puede pasar a segundo término, pero también puede pasar a primer término cuando empezamos a ver que nuestra economía se ve afectada y como nos pasó en el COVID, y si bien el seguro de gastos médicos aumentó en esa temporada, también puede haber una repercusión inmediata en que ya tenga para poder estar renovando mis seguros, o ya no es mi prioridad la salud como lo era en la época de COVID. Juan Alberto, tenía mi micrófono. Juan Alberto, no sé si te gustaría que me ayudaras con el comentario que acaba de aparecer de Teresa García. Tenemos previsto terminar en cosa de 9 minutos y cerramos y damos paso a Carlos Peña para que nos platique acerca de AMASFAC. ¿Te parece bien? Bien, muchas gracias, Laurita. A ver, Jorge, el comentario de Teresa García dice, en una economía de guerra no es qué tipo de seguros vendes, sino a quién, porque la mayoría están quebrados y sin liquidez para pagarlos. Todos necesitan, pero muy pocos tienen para pagar, ¿no? Que es más bien un comentario y muy cierto, ¿no? Y ahí tal vez yo añadiría en relación a eso y también en economía de guerra, pues bueno, son los artículos de primera necesidad los que prevalecen, ¿no? Un poco siguiendo tu comentario y desafortunadamente todavía como sociedad, pues no vemos a los seguros como un artículo de primera necesidad, ¿no? Y regresando un poquitín al comentario de Carlos Zamudio, sí, prácticamente todas las pólizas tienen la cobertura de exclusión en caso de guerra. Sin embargo, y como lo hemos comentado, pues es prácticamente imposible que México como país entre en guerra, sino que todos los efectos en México pues van a ser indirectos. Entonces, de alguna forma creo que esta cláusula no aplicaría, sino más bien es todas las implicaciones económicas las que vamos a ver en México en caso de que este conflicto se alargue o bien si desafortunadamente se llega a concertar una nueva guerra mundial. Perfecto. Muchas gracias.
Pues primero que nada agradecerte, Jorge, tu valiosa participación, todo el contexto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los que se conectaron, aún siendo martes de Semana Santa, un tema un poco complicado, pero aquí estuvieron para escuchar y para ponernos más al tanto de lo que ocurre. Y debo agradecer en forma muy particular a mi mesa directiva, que siempre me apoya, pero aquí hubo dos artífices de esto, que fueron Salo y Juan Alberto, que me siguieron en esta aventura, porque de pronto no habíamos presentado nada de este tipo, y pues nos arriesgamos, y pues luego ya René y Carlos, que también intervinieron, y toda la mesa directiva que yo sé que está conectada, está Lore, está Ivonne, está, ayúdenme por favor con los Librado, que me faltan. también está Librado. Está conectado, Ivoncita está conectada, y todo, bueno, y tenemos algunos socios vi por ahí a Carlos Latorre también conectado, ¿no? Que fue expresidente de AMASFAC. Entonces, les agradecemos mucho que se hayan conectado, que hayan confiado, y que, bueno, también estamos para arriesgarnos de pronto con este tipo de presentaciones que no habíamos hecho, porque no habíamos tenido un conflicto de este nivel. Entonces, creo que el contexto, también no habíamos tenido un contexto de ese nivel. Y ahora me gustaría ver si Salo quiere decir algo, y después le cedo la palabra a Carlos, porque nos quiere platicar, porque hay conectados gente que es socia de AMASFAC y gentes que no son socios de AMASFAC, y siempre nuestra labor es seguir sumando muchos socios a nuestra bella asociación. Salo, ¿quieres decir algo? Pues no estaba preparado, pero la verdad es que sí quiero decir algo. A ti, Lau, por apoyar mis locuras, ¿no? O sea, y la verdad es que esto de aprender es una maravilla. Creo que estuvo súper la exposición. Muchas gracias, Jorge. Y como siempre, en el conocimiento, cada que aprendes un poquito te quedas con 10,000 dudas más de las que sabías que tenías. Así nos quedamos nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. Y gracias a todos los que entraron, porque esto significa que nos interesa aprender este nivel y esta calidad. Así es que felicidades a todos. Gracias, Salo. Muchas gracias. Me dicen que también está por ahí Javier Mitrani conectado. Muchas gracias, Javier, por estar conectado. Yo, prácticamente toda nuestra mesa directiva, que somos 12, estamos conectados. Muchas gracias por estar siempre presente. Y entonces, Jorge, de verdad, muchas gracias, porque de pronto en una conversación salen cosas y bueno, dices, qué interesante, cuánto aprendí hoy, y bueno, y como dice Salo, hay más dudas, ¿no? Que un día en un café nos las vas a resolver, por favor. Sí. Bueno, no acabamos, el café se los cambia por comida. Nos vamos a dormir. Con mucho gusto y muchas gracias a todos ustedes, y gracias por la confianza, y ojalá les haya gustado, y si los dejo con mayor dudas de las que tenían, bueno, pues me siento sumamente satisfecho por eso, porque eso significa que sí se quedaron con algo que para mí es lo más importante en el compartir del conocimiento y en la búsqueda del mismo, ¿no? Entonces, de verdad, de todo corazón les agradezco. Gracias, Laura, gracias a toda la mesa directiva, y mil gracias por su atención, por la invitación, y siempre estoy a sus órdenes. Mil gracias. Gracias. Jorge, muchas gracias, en verdad, gracias por esta gran plática, por los comentarios, a muchos les gustó, y sí, como dice Laura, podemos estar horas aquí y hay demasiadas preguntas, es muy interesante y creo que apasionante este tema, y bien, porque fue algo diferente de lo que siempre hablamos, ¿no? Yo nada más quiero comentarles un poquito, tuvimos más de 201 participantes, muy contentos por todos los que estuvieron aquí conectados, y a todos los que están con nosotros, que no son hoy en día miembros de AMASFAC, los invitamos a que se unan con nosotros, a que se inscriban. Realmente AMASFAC trae para este bienio una fuerza muy importante. Estamos haciendo cosas diferentes, como lo están viendo hoy, y créanme, ser miembros de AMASFAC es un orgullo. AMASFAC hace todo lo posible por apoyarlos, por estar con ustedes. Créanmelo, trae mucha energía y muchas sorpresas que se van a dar este bienio. Y obviamente aquí en esta sección de Ciudad de México estamos para apoyarlos. Realmente hay muchos beneficios ser miembro de AMASFAC, independientemente de que ahí tenemos beneficios que son tangibles y que al ocuparlos a ustedes, prácticamente lo que pagan de su inversión que hacen por la membresía, porque no es un pago, es una inversión, lo desquitan con los beneficios tangibles.
la capacitación que se da, el apoyo y sobre todo el acompañamiento que estamos con ustedes, lo vale mucho. Entonces, mientras seamos más, juntos vamos a ser más y mejores. Entonces, los invitamos de veras a que todos se unan y estén con nosotros aquí en AMASFAC, y nos dará mucho orgullo, estaremos muy contentos de que más se afilien. Y bueno, espero que no me regañen ahorita, pero voy a decir un comentario ahí rápido. Hoy nuestra membresía, digo, la verdad es que aún el costo es muy económico de manera anual, pero pues bueno, espero que no me regañen ahorita. Todos los que el día de hoy, máximo mañana, se escriban con nosotros, les vamos a dejar la membresía en 5,500. Así que anual, o sea, la verdad, ahorita no me vayas a regañar, pero bueno, ni modo. Todos los que se escriban entre hoy y mañana, no sé si Gabina puede poner ahí su correo o el tuyo, Lau, para que los que estén interesados en verdad, únanse a AMASFAC, no se van a arrepentir y créanme, están en buenas manos. Nos dará mucho gusto que se afilen muchos agentes que estarán con nosotros. Si no se afilian 10, sí te voy a regañar, ¿no? No, está bien, ok. Es cierto. Muchas Pues gracias. llamen ya, para que Ok. no me regañen. Ok, ahí está el correo de eventosciudaddemexico@masfac.org, y luego también por aquí Jorge Carbajo nos deja su correo electrónico, sus redes sociales para que lo sigan si le quieren hacer preguntas en particular. Acaba de poner su correo electrónico, sus redes sociales como Jorge Carbajo lo pueden encontrar en Facebook, en Insta y en LinkedIn también como Jorge Carbajo, ¿verdad? Creo que no me escuchó, pero sí, lo pueden encontrar. Y también tenemos otro correo, Atilano Villa nos dice, personas físicas y morales, no solo tenemos para personas físicas, pero tomo tu comentario, Atilano, porque ya estamos haciendo algo para personas morales, ¿no? Y si le escriben a Gaby, con mucho gusto les respondemos. Y por nuestra parte sería todo, les agradecemos que se hayan conectado y seguimos trabajando y haciendo cosas para mejorar como nosotros como agentes. Tenemos un correo que se llama unete@amasfac.org también. Y entonces ya, si nos ayudas, Omar, con el video final, bonita tarde a todos, felices, bueno, días de descanso y también un poco de resguardo para todos, ¿no? Bonita tarde. Muchas gracias, un placer a todos. AMASFAC.